tan prestigioso panel que hoy nos acompaña, este evento en el que intentaremos brindarle un homenaje a James McCloud a través de la presentación de su libro Del Jeep al Torino. En el marco de los 60 años de Academia Argüello y de Renault Argentina, hemos decidido unirnos en este festejo de cumpleaños junto a Lenguaje Claro editorial que ahora nos acerca el libro de James McCloud en su versión en español. Queremos agradecer el gran apoyo y el acompañamiento que hemos recibido de Renault Argentina, de Instituto Renault, de la Asociación de Egresados, del ITR, de La Voz del Interior y de Radio Mitre en la difusión. Muy especialmente queremos agradecer a los señores Jorge Migotti y Alejandro Severina, propietarios del Jeep y del Torino, que hoy nos acompañan. Ambos vehículos fueron fabricados en el periodo Ica, que es el descrito en el libro de James McCloud, y tienen casi la totalidad de sus piezas originales. Así que vamos a invitar a que los vean en detalle. Sus dueños han dejado las puertas abiertas para que puedan ver el interior. Imagino que ya algunos de ustedes habrán visto el Torino, ¿sí? Bueno, tenemos una sorpresa para ustedes. Así que cuando Eugenia disponga, vamos a ver si alguien se escondió en el escenario del lugar donde vamos a presentar el libro de James McCloud. Algunas personas quizás no sepan que si bien ICA fue un proyecto netamente industrial, automotriz, cuando Industrias Kaiser se instala en Argentina, los primeros ingenieros y técnicos americanos vienen ya con la idea de fundar una escuela donde sus hijos pudieran continuar con su tradición, con la tradición de su país, con su lengua, y es ahí cuando compran la casona que está en el predio donde nace Academia Argüello. Es tanta la importancia que este proyecto y que estos pioneros brindaron a la educación, que también contemplaron la necesidad de una educación técnica para formar y nutrir a la pujante planta de Santa Isabel, y es ahí cuando nace el Instituto Técnico Renault. Antes de comenzar, quisiera comentarles un poco cómo va a ser la dinámica de esta noche. Marcelo Ingaramo, acá a mi izquierda, coordinará el panel integrado por los señores Claudio Castro, Gregorio Díaz Lucero, Raúl Tolcachir, Eduardo Yesumaría Sprinter, y como ustedes saben, proyectaremos al cierre un video con las palabras que quiso compartir Oreste Berta con todos ustedes antes de su imprevisto viaje. Disculpamos también a Franco Chipola, quien no ha podido viajar. Tomará su lugar Claudio Castro, quien es traductor del libro de McCloud y editor del libro del Torino de Franco Chipola. Una vez que el panel concluya con su exposición, invitaremos a todos ustedes a intercambiar apreciaciones, compartir experiencias con los miembros del panel. Nos sentimos muy honrados en Academia Argüello, estamos muy complacidos porque dentro de la concurrencia hay mecánicos que viajaron con Berta a Alemania, mucha gente que estuvo trabajando codo a codo en el proyecto de McCloud. Muchos de ustedes seguramente dieron vida a este vehículo que representa a tantos otros que nacieron desde el inicio de lo que fue la ICA, ahora Renault. Hacia el cierre los vamos a invitar a comer, a tomar algo, a ver un poco los libros que están en disposición de todos aquellos que quieran adquirirlos. Y antes de comenzar, y obviamente a ver este auto que lo teníamos de incógnito, ¿sí? A modo de sorpresa. Antes de darle la palabra a Marcelo, voy a invitar al contador Luis Pereira, miembro del Consejo Superior de aquí del colegio. Damos desde Academia Argüello la bienvenida a ustedes
que nos visitan para conmemorar con un fraternal encuentro el aniversario número 60 de dos instituciones creadas en un mismo momento y respondiendo a motivaciones que requerían respuesta pronta y concreta. Haciendo un recorrido por estos 60 años de Academia Argüello, podríamos detenernos en aquellos acontecimientos que marcaron la trayectoria de la institución. Aquellos momentos en que la diversidad cultural abrazó sus aulas al ser receptora de numerosas familias que llegaron a Córdoba desde tantos y distantes lugares, por la eficacia en la transmisión de valores éticos y morales, por sus méritos y reconocimientos en los numerosos premios obtenidos por sus alumnos, que lo ubicaron en un destacado lugar en el ámbito académico. En tantas oportunidades, Academia Argüello orgullosamente estuvo representada por sus mismos integrantes, hacedores de estos logros. Su trayectoria, podríamos decir, la caracteriza y distingue, pero hoy también la compromete a renovar la formación para contribuir a la capacitación de los jóvenes en un camino que va más allá de los límites de los problemas específicos, creando el espacio de concentrar sus intenciones y permitirles dar un sentido de propósito y dirección, es decir, a la creatividad, acompañándolos a definir, crear y reflexionar sobre lo que ellos anhelan como deseable y valioso. Su existencia surgió como resultado de la iniciativa empresarial de Industrias Kaiser Argentina, ICA, empresa autorizada a radicarse en Córdoba en enero de 1955. Fue así que se implementó un sistema de educación a distancia para ser utilizado en los propios hogares. Esto fue considerado algo transitorio, ya que el requerimiento de la legislación argentina exigía que los niños de edad escolar primaria residentes en el país estudiaran nuestros contenidos curriculares simultáneamente con los de su país de origen. Dice James McCloud en su libro donde narra la historia del emprendimiento que encabezó: la única solución era organizar nuestra propia escuela. Se inicia entonces una pequeña academia para cubrir estas necesidades y al año siguiente se abre a toda la comunidad el jardín y una sección de cada grado de escuela primaria y secundaria adscritas al entonces Consejo General de Educación. Con la inscripción del colegio al sistema oficial se castellaniza su nombre por el de Academia Argüello. El nivel secundario estaba en ese momento acreditado por la Universidad de Nebraska, habilitando a los graduados para acceder a universidades norteamericanas. Con estos programas, los alumnos no solo aprendían otra lengua, sino que profundizaban en las dos culturas. Esta realidad marcó fuertemente a la institución, que siempre mantuvo lazos de internacionalidad. En 1968, ICA es adquirida por Renault, momento desde el cual Academia Argüello es patrocinada por la Fundación Renault. Se anexa a la institución la escuela francesa, que atiende casi con exclusividad a los hijos de los funcionarios de Renault, luego paulatinamente abierta a todo el colegio con cursos auspiciados por el Ministerio de Educación de Francia. Frente a esta realidad, Academia Argüello pasa a tener características de escuela trilingüe y potencia su realidad pluricultural, ya que comienza a albergar a hijos de ciudadanos de otros países que llegan a radicarse en Córdoba. En 1991, Renault se desprende del colegio que es asumido por cordobeses, momento a partir del cual Academia Argüello responde por su propuesta con autonomía total, y muy pronto una fundación que llevará su nombre avalará su proyecto pedagógico, promoviendo acciones culturales que la proyectarán más fuertemente sobre la comunidad cordobesa en general. En 1997
se comienza a implementar el Bachillerato Internacional de la Universidad de Cambridge, coherente con la modalidad idiomas adoptado por la institución, sosteniendo en su plan de estudio el profundo estudio de las lenguas castellano, inglés y francés. Esto le da una fuerte impronta intercultural, característica avalada por la presencia de alumnos de 15 nacionalidades extranjeras en el colegio durante el año 2000, provenientes de Inglaterra, Portugal, Chile, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Paraguay, Francia, Suiza, Irlanda, Uruguay, España, México e Italia. Bueno, hoy nos convoca la reflexión histórica, volver la mirada y el pensamiento a los momentos fundacionales. Esta situación nos invita a expresar nuestra admiración hacia la persona del señor James McCloud, por sus condiciones de lúcido emprendedor, destacado líder, no solo de un proyecto fabril, lo que no es poco, sino por su preocupación concreta de proveer soluciones a las necesidades de las familias que llegaron a este lugar tan distante. Es fácilmente apreciable desde la lectura de su libro cómo pudieron combinarse ambas culturas, la de los pioneros industriales y la de nuestras familias locales que hasta hoy sostienen lazos de amistad. Finaliza James McCloud diciendo en su libro: la verdadera historia de Ica consiste en haber sido un ejemplo sobresaliente de empresa y saber norteamericanos, trabajando en cooperación con el capital y la fuerza de trabajo argentinos. Es una excelente demostración de cuán exitoso puede ser este enfoque. Bueno, me presento, soy Javier Nuevo, el director de Industrial de Renault en Argentina. Bienvenidos, gracias. Para mí es un honor estar, primero como renaultista, porque yo llevo trabajando 22 años en Renault y fundamentalmente en el mundo de las fábricas. Entonces, para lo mío es estar en el terreno y fabricar coches porque es un producto que me encanta. Entonces, bueno, desde aquí nos queremos sumar para empezar a la presentación de este libro. La verdad es que yo no tengo el suficiente background para poder compartir con las personas que van a hablar de él. Yo lo único que quiero decir es que, bueno, Renault es el fruto del trabajo de mucha gente, de una sociedad cordobesa que apostó o que acompañó un proyecto industrial de gente clarividente que veía que en el mercado argentino había potencial para fabricar coches. En un momento determinado Renault también se dio cuenta, empezó a ser socio de los americanos y en un momento determinado apostó fuerte. Y bueno, la trayectoria de Renault en los últimos, en todos estos años, ha sido el fruto de gente que ha sido capaz de acompañar a técnicos, a trabajadores. En estos momentos la planta está preparándose para un futuro bastante emocionante. Probablemente en los últimos días ustedes habrán visto en la prensa anuncios espectaculares. Es un gran desafío para la planta. Nos tenemos que preparar muy fuerte, pero eso quiere decir que Renault y la alianza de Renault y Nissan junto con Daimler apuestan por nuestra planta, y ahora el desafío es demostrar que los argentinos, con la pequeña ayuda modesta de alguno que venimos por ahí de otras partes del mundo, podemos llevarlo adelante. Muchas gracias. Gracias al señor Novo, le damos la palabra y los recibimos con un gran aplauso a los miembros de este prestigioso panel. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes a las autoridades de la Academia Argüello, buenas tardes a las autoridades de Renault, colegas, caras conocidas, les voy a decir así, y me voy a tomar solamente no más de un minuto para decir por qué acepté un pedido de Mara y de Oriana.
porque un día me contactaron y me dijeron, ¿podés pasar por la Academia Argüello? Dice, porque te queremos contar algo lindo que va a suceder y queremos que vos estés presente. Entonces le digo, ¿por qué tengo que ser yo? No, bueno, por tu trayectoria, por los medios, porque siempre estuviste cerca de los autos y demás. Bueno, le digo, cuéntenme de qué se trata. Y en ese momento me empezaron a contar de qué se trataba, que era la presentación del libro en castellano, y ya van a saber por qué, del Jeep al Torino, escrito por el señor James McClough. Yo del señor James McClough escuché hablar en el seno familiar. Yo nací en un pueblito muy chiquito del interior de la provincia donde mi abuelo era concesionario ICA. Entonces cuando me empezaron a hablar de tanto Oriana como Mara del Jeep y del Torino, les dije, bueno, no me hablen más, porque yo aprendí a manejar en un Jeep que se lo robaba a mi abuelo, que era el Jeep con el que iban a buscar los paquetes de la agencia al tren, como llegaba. Y después tuve la suerte de sacarme una foto en uno de los torinos que vino de Alemania y que se repartían entre los concesionarios como un gran trofeo del logro de la industria de Córdoba. También supe en ese momento que este iba a ser un acto muy fuerte y muy lindo, porque nos íbamos a encontrar, como que están sentados acá, personas importantes que con sus manos ayudaron a construir la planta, a construir una industria en la provincia donde la industria metalmecánica es referente de Argentina. Y también con otros que de adentro, con sus manos, empezaron a trabajar muy específicamente en los coches para escribir páginas de gloria en la historia de Argentina. No me equivoco, ¿verdad? Bien cómo mira el amigo. Pero bueno, por eso le dije que sí, por eso estoy agradecido. Por eso también cuando me dijeron quiénes iban a estar en el panel, me puse tenso. Pero además les quiero decir la verdad, me siento orgulloso de estar aquí con todos ustedes para hablar de todo esto tan hermoso que es este homenaje al señor McClough. Y para arrancar esta charla, no sé si no va a terminar siendo un debate al final de todos los oradores, vamos a arrancar conociendo la expresión y nos va a dejar su porqué el doctor en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, Claudio Castro, que además fue el traductor del libro que escribió el señor James McClough, que lo escribió en inglés, y que el amigo Claudio, como buen investigador y andar cerca de la industria y demás, fue quien llevó a cabo no solo la traducción, sino algunas ampliaciones que ustedes pueden percibir en el libro cuando terminen de hojearlo y de leerlo. Así que, Claudio, te doy la bienvenida. En nombre de todos los que estamos aquí te decimos buenas tardes, y seguramente sos vos el que ahora tenés que contar el porqué de esta historia. ¿Lo prendemos? Ahí. Me parece que sí. Hola, ¿se escucha? Ahí. Hola. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presencia. Agradecemos esta oportunidad que nos dio la Academia Argüello de presentar este libro en este magnífico escenario, casi ideal para un libro como este y en una de las instituciones que creó ICA y gracias también a la iniciativa de McClough. Bueno, el libro lo tradujimos conjuntamente con la licenciada Gabriela Tenner, que es miembro de la editorial también, y mi esposa, no puedo dejarla de mencionar, ¿no? Que en gran parte ya también hizo un importante trabajo. ¿Cómo salió este libro a la superficie? Nosotros intentamos con nuestra editorial, que hacemos mucho a pulmón, tratar de rescatar historias que hayan sido historias valientes, historias de esfuerzo, de innovación, de coraje, y que han aportado a la sociedad argentina elementos interesantes. Rescatamos algunas historias, rescatamos la historia de Cian Di Tella, seguramente más de uno la tendrá como referencia en su vida, por los autos, por los electrodomésticos. Rescatamos la historia del avión Pulqui 2, rescatamos la historia del Torino y dijimos, nos falta otra epopeya, otra gran hazaña, digamos, de la industria nacional, y el lugar natural era Industria Kaiser Argentina. El problema era cómo llegar al libro, cómo llegar a la familia McClough. Yo conocí el libro por
mis investigaciones y por pertenecer un poco a la comunidad de historiadores económicos en Buenos Aires que se interesan por la industria, y entonces, bueno, veía que algunos investigadores lo consultaban en la Biblioteca Nacional, que había algunos pocos ejemplares, algunos tenían fotocopias, y entonces dijimos, bueno, acá hay que sacar del entierro, digamos, esta historia. Contactar a la familia MacLeod no fue fácil, por lo menos desde Buenos Aires. Una vez que lo logramos, que tardamos un tiempo, empezamos a trabajar sobre la traducción del libro, que eso nos llevó un tiempo. Desde luego agradecemos también al apoyo de la familia MacLeod en esto. Y finalmente, después de un tiempo prolongado, en marzo de este año pudimos sacar el libro, publicarlo y sacarlo al mercado con una recepción más que interesante, que nos ha dado muchas satisfacciones ya este libro, además de la de hoy, ¿no? Esta historia no podía quedar oculta, digamos. Me parece que este libro era un testimonio interesante en primera persona de lo que fue la gran transformación que generó la industria automotriz en el país, y hecho aparte por alguien que venía que tenía conocimiento, digamos, del sector industrial, que tenía conocimiento del sector automotriz, y me parece que el testimonio de él también es muy interesante. Por eso digo, el libro también tiene un enorme valor histórico, ¿no? Como fuente, digamos, de primera mano de lo que era la realidad del país en aquel momento. Siempre nosotros dijimos que nuestros libros tenían que ver con Córdoba, y bueno, y se nos dio con este libro. Tuvimos un intento de presentación un poquito fallido del Pulqui, y esta fue nuestro tercer libro sobre Córdoba, fue la vencida, y tuvimos acá este gran escenario para poder mostrarlo. Ya nuestro agradecimiento. Dos reflexiones sobre la cuestión del impacto de ICA en la vida de los argentinos, en la industria argentina. Que eso es un poquito lo que me permitió también mi interés por la industria, descubrir este trabajo. Uno no deja de asombrarse cuando lee este libro el impacto de lo que fue ICA, no solamente en Córdoba, de una sociedad que era de perfil bastante agrario, a una sociedad, diría casi, donde la industria pasa a tener un lugar relevante en la sociedad y la economía. ICA, digamos, no solo inicia, pensemos que Perón invita a empresas, a las grandes automotrices de Detroit ya a inicios de los 50, y verdaderamente le dicen que no. Y la que se anima a venir es Kaiser. Y lo hace luego de una negociación con el gobierno. Y el gobierno en ese momento le pone parámetros bastante exigentes, sobre todo lo que era la cantidad de integración local que tenía que tener un auto salido de ICA. ICA se comprometió a tener el 90% de autopartes locales, en un momento en que la industria metalúrgica, la industria siderúrgica, la industria autopartista estaba prácticamente en pañales o en algunos rubros inexistentes. ICA aceptó este reto y verdaderamente no paró hasta cumplirlo, aún con los inconvenientes que tuvo en el medio, con las conocidas volatilidades o inestabilidades políticas, conflictos, inflación, etcétera, etcétera, que ya nos tiene acostumbrado al país. Sin embargo, el staff gerencial no paró hasta cumplir esos objetivos, y lo cumplió con creces a fines de la década. ICA también no solamente le proveyó autos a una sociedad que estaba ansiosa por tener autos y que no podía tenerlos porque le faltaban divisas y porque no se fabricaban localmente. ICA enseñó a trabajar a una enorme cantidad de empresas autopartistas que solamente trabajaban en reposición y que trabajaban en pequeñas cantidades. ICA les enseñó a cómo trabajar, a interpretar planos, a hacer controles de calidad, y de alguna manera se vio una industria autopartista argentina bastante más que aceptable, diría yo, en ese momento, y lo que es una de las grandes consecuencias de la industria nacional. ICA también fue una gran autopartista. Ese es otro aspecto quizá menos conocido de la gente, es decir, ICA empezó también a proveer partes importantes, porque, digamos, de alguna manera la oferta autopartista era escasa, y entonces hubo verdaderamente componentes del sistema automotriz que tuvo que fabricarlos localmente con gran inversión, y que eso luego le sirvió a otras empresas de tractores, y a las otras empresas que vinieron ya en un escenario mucho más cómodo en la época del gobierno de Frondizi, con su famoso decreto de la industria automotriz. Yo me animaría a decir que
sobre todo las grandes automotrices de Detroit, que vinieron entre fines de los 50 y principios de los 60, Ford, General Motors y Chrysler sobre todo, eran clientes de ICA. Y yo diría que si no hubieran tenido la oferta de autopartes locales que hacía ICA, yo creo que no se hubieran, por la inversión que hubieran tenido que hacer de generar las sellas, estas autopartes complejas, yo creo que no se hubieran instalado en el país. Así que de alguna manera ICA fue como la madre de la industria automotriz argentina en ese sentido. Por lo tanto tenemos industria autopartista, tenemos el resto del complejo industrial automotriz, que ya digamos es más que demasiado, más que mucho. La otra cuestión está el derrame de lo que es el conocimiento, ¿no? Haber creado un centro de excelencia educativa como fue el Instituto ICA, tomado porque no se fueron con vueltas, no organizaron una escuela técnica, buscaron la excelencia, buscaron un modelo de escuela industrial de la Ford en Chicago, porque varios de los técnicos que vinieron con ICA eran egresados de ahí. Sobre ese modelo y con la colaboración que dio el Instituto Técnico de Ford, formaron el Instituto ICA, que dio miles de técnicos a la industria, no solamente automotriz, sino a la industria nacional. Eso es el derrame que genera la industria en una sociedad. Y luego también conocemos a la primera escuela bilingüe de Córdoba, que es el lugar donde estamos, como si fuera poco, también generó este otro lugar de excelencia educativa. Este libro entonces fue un intento de rescatar a alguien que hizo mucho por el país, a una empresa que hizo mucho por el país, que otros luego afortunadamente continuaron, y me parece que también el valor de una sociedad tiene que ver también cómo reconoce a la gente que hizo mucho en el pasado por todos nosotros, y creo que McClough e ICA fueron uno de ellos. Bueno, muchas gracias, no quiero extenderme más. Pero vamos a seguir en estos también 60 años que ya se están cumpliendo, tanto de la academia como de la fundada por ese entonces ICA. Yo les voy a invitar a todos ustedes a escuchar una persona que los periodistas en Córdoba aprendimos a quererlo mucho, y de verdad, porque es una persona muy reflexiva, una persona muy contenedora, y sobre todo cuando los periodistas estamos arrancando y queremos conocer las cosas, y queremos conocer detalles, y queremos conocer verdades. Él siempre nos atendía muy bien y hasta a veces nos llamaba para contarnos cosas nuevas que estaban sucediéndose en esa hermosa planta de Santa Isabel. Su nombre es Gregorio Díaz Lucero, ingresó en 1965 a Industrias Kaiser Argentina, en 1971 ya fue gerente de Relaciones Públicas de Renault en Córdoba, entre 1990 y el 93 fue director nacional de Relaciones Públicas de Renault Argentina. Y entre 1985 y 1992 fue miembro del Consejo Fundación Renault, además de todas sus otras funciones. Para nosotros no es el señor Gregorio Díaz Lucero, para quienes tuvimos un poquito más de confianza con el correr de los años, simplemente Gori, como seguramente todos ustedes lo conocen, lo van a saludar de esa manera. Bueno, Gori, ¿saben de qué nos va a hablar? Del impacto en la sociedad y en la cultura de Córdoba y de la Argentina a partir de la instalación de ICA. Gori, ¿estás preparado? Me imagino. Buenas tardes. No, estoy bastante tenso, por supuesto, porque es una responsabilidad grande. Muchas gracias. Es cierto que lo conozco desde pichón y de cuando era flaco. Flaco y alto era, que venía efectivamente a hablar mucho con nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias a la Academia Argüello por invitarnos, felicitaciones por este acto, por el aniversario, amigo Hernando. Muchas gracias a Mara por lo que ha trabajado para reunirnos y seguirnos. Creo que uno de los primeros contactos que tuve con la Academia fue la inauguración de esta biblioteca, porque yo estaba haciendo mis primeros pininos allá en Kaiser. Se inauguró la biblioteca y me tocó hacer de locutor en ese momento. Curiosamente tengo un micrófono en la mano. O sea que hacía como que conducía desde atrás la escalera allá, conducía el desarrollo del acto, ¿no? Y realmente cuando veo esta biblioteca me acuerdo de una persona que tuvo mucho que ver con el desarrollo de la estética, de la parte física de la empresa, que era el arquitecto Nicolás de Maires, que fue quien diseñó la Academia Argüello, diseñó esta biblioteca, diseñó el Instituto Técnico, diseñó muchas instalaciones industriales,
la planta de pintura de Santa Isabel, que fue tan importante en su momento como presentación, los salones, los grandes salones comedores, creo que es un hombre que tuvo mucho que ver con la arquitectura industrial de Córdoba. Yo para cimentar un poco más todo lo que he visto y he pensado, porque uno de los pocos privilegios que tenemos las personas grandes es ser de alguna manera parte de la historia donde uno ha vivido, ¿no? Entonces he visto muchas cosas, pero me parecía importante fundamentarlas, y para eso recurrí a un libro de un sociólogo, uno de los más importantes que tuvo Córdoba, que es Juan Carlos Agulla, que ha escrito un libro que se llama La decadencia de una aristocracia, ¿no? Que se refiere al cambio sociológico de Córdoba. Curiosamente está sentada entre nosotros la hermana de Juan Carlos Agulla, nuestra querida Negra Agulla, que está, y la Negra Agulla está casada con un hombre que ha tenido mucho que ver con la industria de Córdoba, con el desarrollo de Córdoba, en parte de su carrera profesional, que es José de Guardar, que es un gran amigo a quien quiero mucho y que ha tenido muchísimo que ver con el desarrollo también de la industria, que fue el que tomó la posta de los americanos, el que tomó la posta aquí en Córdoba del desarrollo industrial, y después terminó como director comercial internacional de Renault, presidente de American Motors, entre otros cargos importantes. Y bueno, un gusto de tenerlo a él acá, un gran gusto, porque estamos presentando este primer libro de la historia de Kaiser. Yo creo que el segundo libro es el que tiene que escribir de Guardel, el tomo 2, de cómo tomaron los franceses y cómo continuaron con el desarrollo de la empresa, ¿no es cierto? Así que te desafío a que lo escribas y lo presentemos de nuevo en este mismo lugar, que seguramente tenés muchas cosas muy importantes que decir. Ok, muy bien, aceptó el desafío. Muy bien. Hasta ya tenés que lo publique y todo, ¿no? Bueno, y querido amigo de Jay, recién lo conozco, un director de Renault, un gusto conocerte, y como dicen los españoles, te vas a tener que aguantar el rollo de los americanos. Bueno, allá por el año 65 yo decidí hacer relaciones públicas, y el único lugar que se hacían relaciones públicas, se empezaban a hacer relaciones públicas en Córdoba, era Industria Kaiser Argentina. Y entonces busqué el contacto por todos lados y al final logré entrar a Kaiser. Hice una primera visita a Kaiser. Me mostraron toda la planta. Y ahí yo vi las plantas de las chapas de las carrocerías, que eran planas, y venía una matriz y la estampaba en un martillo enorme, más grande que esta biblioteca, y se empezaba a tomar forma a la carrocería de un auto. Y me llevaron a una forja y vi unos lingotes de acero al rojo vivo, que a golpes de martillos neumáticos de 30.000 libras de presión le empezaban a dar forma, ¿no?, a un cigüeñal, a una rueda, una biela, lo que fuere, ¿no? Y después vi la gente trabajando, y vi los laboratorios, y vi la gente que estaba contenta y que ganaba mucha plata en aquel momento, tenían los salarios más altos de Córdoba, y yo dije, yo quiero ser parte de esto, y de acá no me sacan, ¿no? Y no solamente quería ser parte de eso, sino que quería ser parte de lo que es el desarrollo de la empresa en general. Yo creo que el desarrollo social, el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de la cultura, de la educación, de la técnica, la investigación, de todo, tiene que ver mucho con el desarrollo del aparato productivo de un país, y que son las empresas del país, ¿no? Y a eso le he dedicado mi vida, y con mucho orgullo. Por supuesto que el desarrollo de las empresas en Argentina ha sido y sigue siendo un gran desafío, porque las condiciones generales no han cambiado. Por eso encantado de poder participar en esto, y como soy el menos técnico, siempre me dijeron, pero vos técnica no sabés nada. Pero bueno, estaba muy enamorado de la empresa y quería ayudar en esto. Y lo que pensaba transmitirles un poco a ustedes, continuando con lo que muy bien ha relatado
¿cómo es tu nombre de pila? Claudio. Muy bien dicho, realmente. Yo quisiera presentar un poco lo que era en Córdoba en ese momento y cómo la instalación de la industria metalmecánica en Córdoba, especialmente de Kaiser, produjo un proceso de cambio en la sociedad cordobesa tan grande que fue un fenómeno sociológico que fue estudiado en el mundo. En el mundo. Yo sé que ha venido gente especializada en sociología a estudiar el proceso de cambio cordobés. Y además, nuestros sociólogos, como Juan Carlos Agulla, lo estudiaron a fondo. Si a alguien le interesa leer este libro, yo ofrezco sacarle copia, es muy interesante. Y hay otros libros de Juan Carlos Agulla que incursionan en el problema sociológico cordobés producido a partir de la industria mecánica, de la irrupción de la industria en Córdoba. ¿Cómo era Córdoba cuando llegó Kaiser? ¿No? Pero no hay que olvidarse que después de la fábrica de aviones, en el 52 se instala Yame. Por supuesto que por lo que he visto en el nivel etario nos vamos a acordar casi todo de muchas cosas acá, ¿no? Pero Yame que empieza a fabricar autos, motos, tractores y camionetas, ¿no? Autos, motos, tractores, ¿sí? Bueno, el rastrojero que todavía sigue circulando en la ciudad de Córdoba y trabajando en la ciudad de Córdoba, el rastrojero del año 50, 55, 52. ¿No? El tractor Pampa, que era de un solo cilindro, un solo cilindro, y la moto Puma famosa, ¿no? Y el famoso auto Intitec justicialista, que era un mamarracho, ¿no? Pero bueno, ¿qué tuvo de bueno eso? Tuvo de bueno que desarrolló mano de obra, ¿no? Desarrolló proveedores, ¿no? Y fue generando, ¿no? un entorno, ¿no? Que permitió posteriormente que vinieran a instalarse Fiat, a fabricar autos, ferrocarriles y camiones, ¿no? Y viniera Kaiser en el 55 y Fiat en el 56. Fue bastante, diría, conmocionante la presentación de la irrupción de Kaiser, ¿no? Yo me acuerdo que vivía en Barrio Jardín y las señoras de Barrio Jardín, ¿no? Yo me acuerdo de esta frase, ¿no? ¡Qué horror! Vienen los yanquis y nos van a engrasar la ciudad. Pero esto era así por lo que voy a explicar rápidamente, ¿no? Córdoba era una ciudad, todos ustedes saben, disculpen que voy a decir cosas que ustedes conocen, pero bueno, es la forma de presentarlo. Era una ciudad fundamentalmente universitaria, ¿no? Y las clases dirigentes, cuando utilice la palabra élite o aristocracia, lo hago en el mejor sentido de la palabra, no lo tomo en forma peyorativa, ¿no? Las aristocracias y las élites estaban dadas fundamentalmente en aquel entonces por la excelencia intelectual, ¿no? La excelencia profesional o la excelencia académica, ¿no? ¿Está de acuerdo, Carlos? Es decir, que la universidad era el centro, el foco de donde se distribuían de alguna manera los estatus sociales que formaban los estratos de la sociedad, ¿no? Ser profesional ya era una cosa muy importante, ser académico era mucho más importante, y si además de ser académico, ¿no? Era juez en la justicia, era máximo nivel, ¿no es cierto? Es decir que por eso yo entiendo cuando las señoras decían, nos vienen a engrasar, decían, ¿cómo si esto es una ciudad docta? La primera universidad del país, ¿no? Que hizo la reforma del 18, que generó grandes pensadores, que fueron los dirigentes de la revolución, Patria, ya fueron educados en Córdoba, muchos de ellos. ¿Y qué es esto que viene? Esto es muy importante, porque esto es lo que empieza a generar problemas en Córdoba del tipo social. Me asusta un poco el tiempo, no. Tengo miedo de ir. Entonces, como todo giraba alrededor, las élites dirigentes
justamente salían de ese sector, de ese estamento social que era la aristocracia de Córdoba, ¿no? La irrupción de la industria produce muchas cosas, pero entre otras, que hay mucha gente, hijos de muchos que trabajaban en la industria, que tenían la posibilidad de un acceso a la cultura y un estatus de vida que hasta ahora no se había visto. Porque convengamos que la aristocracia cordobesa, por depender mucho de la universidad y de las cosas académicas, no era una aristocracia rica, ¿no? Era una aristocracia de la excelencia. No era por título nobiliario o por riqueza, sino que era por la excelencia, era una aristocracia muy respetable, ¿no? Irrumpe un nuevo grupo de gente que aparece con mucha capacidad de participar. Y además provoca una corriente inmigratoria fuertísima. La ciudad crece en cantidad de habitantes enormemente. Esto hace que aparezca un nuevo estamento social, que es el de la burguesía. Porque la aristocracia, que hasta entonces prevalecía, tenía un cierto desprecio por lo que era el sector agropecuario, ¿no? O sector industrial y comercial, porque no era académico, ¿viste? Era otra cosa, era de menor jerarquía, ¿no? Bueno, Agulla lo explica muy bien y da cifras exactas de la cantidad de gente que participaba en la dirigencia, en los factores de poder, ¿no? Que eran todos universitarios, o la mayoría universitaria. En breve momento de la historia de Córdoba que participan alguna gente que tenía campos, etc. Y aquí ya es un primer conflicto, ¿no? Porque aparece una élite, ¿no? Que está empezando a retirarse, ¿no? Y otra nueva élite que viene de la burguesía nueva, industrial, comercial y financiera, ¿no? Que son tres campos que aparecen en la sociedad cordobesa. Entonces empiezan a participar también en el poder, en la decisión de las cosas de Córdoba, ¿no? Bueno, quería leer un trozo, pero me voy a extender demasiado de Agulla. Me parece que también la corriente inmigratoria que vino a ocupar los cargos y los puestos de trabajo en las líneas de producción, gente que vino del campo, gente que vino del interior, mucho. Esto hace que se formó una nueva clase que no estaba presente en Córdoba, que era la clase proletaria. Pero no era una clase proletaria cualquiera, ¿no? Era una clase proletaria culta, ¿no? Que venía con una cantidad de valores y un background cultural del interior, de la familia, del trabajo, etcétera, que era importante. También esta gente trajo hijos, estudiantes, a lo que Córdoba ya estaba de alguna manera acostumbrada, ¿no? Porque venían mucha gente a estudiar a Córdoba desde siempre en la universidad, pero acá se incrementa, y entonces también se produce una fuerte presencia del sector estudiantil que viene desde la época del 18, ¿no? en la actividad política cordobesa. El proletariado culto se organiza en sindicatos muy fuertes, ¿no? Como fue el ESMATA en Córdoba, ¿no? La Unión Obrera Metalúrgica, Luz y Fuerza, ESMATA con un gran líder que fue el Pío Torres, que hizo una escuela de dirigente muy importante. Ustedes saben que Luz y Fuerza tuvo un fuerte dirigente que fue Agustín Tosco. No me acuerdo quién estaba en la Unión Obrera Metalúrgica, pero se genera también la presencia de los grandes sindicatos fuertes, con una presencia política y social muy grande en Córdoba, con un gran impacto también a nivel nacional. Esto hace que Córdoba era una ciudad que tenía una presencia política nacional muy fuerte en el país. Yo me acuerdo que iba a Buenos Aires y dije, ¿cómo anda Córdoba? ¿No? Lo primero que te preguntaba. Bueno.
por supuesto que después esto seguramente va a surgir algún debate sobre todo esto, pero bueno, no me siento dueño de la verdad, así que y bueno, sobre la Academia Argüello Instituto no voy a hablar porque ya lo hicieron muy bien ustedes y Pereira muy bien lo que dijo y de repente también al libro. Todo esto es porque MacLeod hizo todo lo posible para instalar Kaiser en Córdoba. Y MacLeod, a través de la lectura del libro, uno descubre la pasión que tuvo y cómo se enamoró de todo esto y cómo siguió adelante. Perdón, no podemos dejar de olvidarnos de una persona que tuvo mucho que ver en la participación, en la radicación de Kaiser en Córdoba, que fue el brigadier San Martín. No está escrito en el libro, no sé por qué MacLeod no lo puso, pero en otro libro se hace mención, o está puesto, bueno, que San Martín es el que decide, no es el que decide, es el que le pide a Perón que decida que la radicación sea en Córdoba. Es así, porque la alternativa era o Córdoba o Rosario, ¿no? También dicen Buenos Aires, pero me parece que era Córdoba. Y San Martín, que tenía todo ese potencial, que era la fábrica de aviones, Yammer, dice, yo tengo herramientas acá, que eso lo dice muy bien este alimentario, tengo herramientas, tengo mano de obra, tengo energía eléctrica, tengo camino. Y lo convence a Perón de que le sugiera que MacLeod lleve la radicación a Córdoba, ¿no? Esta es la historia. Pero como bien dijo Pereira al final, que dijiste la visión que tenía MacLeod en la última parte, yo les recomiendo que lean la última hoja, cuando él dice, es muy importante un desarrollo industrial con la participación de capitales humanos y capitales con recursos de capital en un país, porque se produce un crecimiento, todo esto que estoy diciendo, él lo dice MacLeod, se produce un desarrollo, dice que la gente se da cuenta y es muy importante, ¿no? Entre otras cosas, además, recuerden que estamos hablando de una década del 60, y con esto termino. La década del 60 fue una década loca en el mundo, fue la década del existencialismo, de Sartre, fue la época de los hippies, fue la época donde el arte se dio vuelta, ¿no? Empezamos a ver cosas rarísimas pintadas, la música, en fin, cambiaron muchas costumbres, cambiaron la forma de vestirse, ¿no? ¿Quién de alguno de nosotros no fue petitero? Se instaló en jean. Bueno, entonces, en esa década, Córdoba, sumado a todo lo que dije antes, ¿no es cierto? Lo que fue el proceso de cambio sociológico que se produce aquí por irrupción de la metalmecánica, estaba todo esto otro que venía de afuera, y a Kaiser no se le ocurrió nada mejor que hacer la Bienal Americana de Arte, ¿no? Que hoy siguen siendo en el Museo Nacional de New York, el Museo Nacional de Bellas Artes, lo tienen como uno de los paradigmas más importantes de la plástica latinoamericana como expresión de la década del 60, ¿no? Fue algo fantástico. Yo les cuento que quedó una colección, que esa colección la donó la empresa a la provincia, porque ese era el patrimonio cultural de la provincia. Es una colección que no vale menos de 8 millones de dólares, ¿no? Y está parcialmente expuesta, pero va variando, en el Palacio Ferreira o en el Museo Carafa. Vale la pena verla. De esas bienales salieron Soto, De la Vega, Seguí, tantos otros plásticos que son famosísimos y que les ha ido muy bien en el mundo, ¿no? O sea que la irrupción de la industria metalmecánica, pero Kaiser como líder, por la presencia fuerte que tenía MacLeod en todo esto, ¿no? Es que se producen todos estos cambios en Córdoba que fueron estudiados a nivel internacional y que generaron una Córdoba muy viva, muy fuerte. Si ustedes me dicen qué década querés vivir de nuevo en Córdoba, ha sido la década del 60. Fue una década donde en cada esquina de Córdoba se discutía sobre filosofía, después tuvimos la libre y la laica, tuvimos tantas cosas, la Revolución 55, bueno, pasaban muchas cosas en Córdoba y el Cordobazo. Bueno, yo digo, esa década, Kaiser, esos cambios sociológicos, ¿no? Yo creo, me animo a esbozar, que también
generaron cosas que después ocurrieron en la provincia y que fueron muy graves, ¿no? Pero bueno, hasta aquí llego y después seguimos charlando. Felicitaciones. Y conocido el escenario, conocido cómo era la sociedad, cómo era la cultura de esos entonces, yo les tengo que presentar ahora a una persona que cuando nos reunimos, tanto con Mara como con Oriana, empezamos a pedir la biodata de cada uno para ver cómo yo los tenía que presentar. Y digo, ¿quién lo voy a tener que presentar? Si creo que todos los compañeros están acá sentados, están por aquí cerquita. Y él me mandó así un poquito de su vida y de sus años. Y dice aquí que nació el 24 de agosto de 1933 en Estación Logroño, en Santa Fe. Sí, porque él me lo escribió. ¿Y sabes por qué? Porque está flamante, está como el Torino que está en la puerta. Recién. Bueno, ¿saben cómo se llama? Raúl Tolcachir. Sí, fuerte que le dice la creo que encontraste varios compañeros, porque saben que técnico electromecánico egresado de la Escuela Industrial Superior de Santa Fe y además ingeniero mecánico recibido en la Universidad Tecnológica Nacional de esta ciudad. Entonces, cuando yo me lo encontré hace un rato, como a las 6 de la tarde, digo, maestro, le digo, ¿y cómo usted ya ingresó? Como dije, no, dice, yo salí a 4:18 y había que estudiar de noche. Bueno. Pero tuvo pasos por distintas áreas, porque en la industria automotriz él estuvo en ICA Renault y en Renault Argentina también. Desde el 2 de mayo de 1956 hasta el 7 de junio de 1993. Fue operario general, fue dibujante proyectista, ingeniero de proyecto, jefe de ensayos, miren qué cargos, de vehículos y de motores, ¿no? Gerente de división de calidad, gerente de división experimental, jefe de proyectos y director técnico adjunto. ¿Cómo no me voy a sentir yo orgulloso de presentarte? Buenas tardes. No. Ahora te toca a vos, Raúl. Y además después que se fue, se dedicó a la agricultura, a la ganadería, y hoy está haciendo una obra tal cual es él, una persona de bien, allá por el norte de la Argentina. ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Buenas tardes. Muy bien, ahí va. Así me gusta. Le voy a pedir que se lo ponga un poquito cerquita. Así lo van a escuchar todos los... Préndeselo, negro. No lo cambiamos. ¿Cuántos años conté? Ahora sí. Amigos, yo la primera pregunta que tengo que hacer, y no lo encuentro acá, es ¿quién demonios me metió en ese panel? Tantas excelencias que hay acá, perdón. Las chicas. No, pero antes alguien me avisó. Yo digo, ¿qué hago yo de esa eminencia acá? Oh, por Dios, no lo encuentro al culpable. No importa. Ya se han referido bastante ustedes, digamos, de lo que es Industria Kaiser, lo que hizo este señor, le voy a decir, James McLeod. No le voy a decir ingeniero porque era ingeniero, pero porque yo no lo conocí mucho en vez de eso, porque sí conocía su nombre, pero yo no lo conocía personalmente porque yo era un operario de producción y después fue un dibujante, o sea que sabía quién era y sabía quién eran sus colaterales, digamos. Son los nombres de Kenneth Pratt, Bill Maher, George Martin, Carl Olson, el primer jefe de la ingeniería, George Herbert. ¿Por qué los menciono? En realidad, digamos, McLeod, seguramente su visión a tantos años que han pasado, esta reflexión que hago del pasado, es que él se encontró armando una industria contra natura, por decir una cosa. ¿Por qué contra natura? Si acá no había nada. Digo, voy a decir,
estaba loco McLeod. Se metió a hacer una industria contra la natura. Acá no había nada, no había proveedores, o había, pero era muy ínfima la cuestión. La otra, él trajo algunos productos. Este que está acá, el primero de todos. Pero este producto no era el mismo de Willys Motor o Kaiser Jeep Corporation. Porque el motor de este acá no es el motor que usaba Willys Motor en Estados Unidos en el tiempo de la guerra. Es un motor que desarrollaron acá partiendo de 6 cilindros y cortándolo 2 cilindros. Hubo un trabajo de la ingeniería de aquel tiempo cuya primera radicación, creo yo recuerdo algo, estuvo en Buenos Aires. Pienso yo que McLeod, entre las cosas que tuvo que hacer acá para lograr este desarrollo, en lo que es tecnología propiamente dicho, es haber armado una especie de ingeniería, no solo para crear productos, porque en la vida de Industria Kaiser llegamos desde el Jeep, la estanciera, el Caravelle, una herencia, digamos, el gargantosaurio, como le digo yo, fue otra mezcla más o menos, hasta llegar al proyecto mayor y el más audaz de todo, y que este hombre se dedicó a hacer, que fue el Torino. Entonces, bueno, él no tenía bases de ingeniería como tuvimos después con Renault, por nuestra base de información de la ingeniería y de la industria de Renault en Francia, que fue otro apoyo. En aquel tiempo eso no existía, no había. Entonces, la ingeniería que armó, y una de las cosas que rescato que no se dice mucho en el libro, pero en un momento dado, la ingeniería se armó en un edificio que fue la antigua Kaiser Engineers, la que hizo todo el armado de la planta. Cuando se ocupó eso, lo pobló con la gente de ingeniería, diferentes departamentos, hizo un departamento de carrocería, de tapicería, de electricidad, de chasis y transmisiones, de motores. Y una cosa que hizo, que yo la valoro mucho, porque fui gerente de esa división muchos años, ese bruto edificio de la división experimental, que son más de 7.000 metros cuadrados, con un montón de laboratorios y cosas así. Digo con esto porque es la visión de un hombre que, aparte de lo que visionó industrialmente, también visionó en qué base apoyarse para lograr llegar a los productos que hizo. Porque evidentemente el bergantín no era un producto que le venía de Kaiser Jeep Corporation, para nada. El Rambler sí fue una asociación con American Motor, pero mecanizado con nuestro motor, con nuestro freno, con nuestra caja, esos ensambles raros que hacíamos en aquellos años, pero se vendieron, anduvieron bien, qué sé yo. Por supuesto, quizá la mayor audacia, por decir, no me sé, por llamar la mayor audacia que tuvo McLeod, por lo menos me impresionó como una audacia, fue cuando él piensa que necesita un vehículo de tipo mediano, de orientación europea, de comportamiento, de líneas europeas, de comportamiento europeo, y él no tenía en ninguna de sus empresas que hay ligada, digamos, en Estados Unidos, una firma que le fuera a proveer eso. Porque ya American Motors tenía así. El Rambler American era un modelo ya de modelo un poquito, y que no tenía características de, digamos, de comportamiento como la que él ubicaba. O sea, tuvo una visión para mí sorprendente en aquel tiempo de lo que el mercado argentino necesitaba en ese momento. ¿Y en qué se basó el audaz, le digo yo? Perdónenme, pero el audaz, porque yo también soy una persona que considero un tipo audaz, porque puedo encarar cosas, sí, las más raras que se me pongan delante ya me gusta. Y este hombre realmente era un audaz, porque encarar un vehículo como el que encaró el Torino, todavía se llamaba Torino cuando lo encaró. Bueno,
conectarse, digamos, con gente que lo ayudó, como Juan Manuel Fangio, Manuel X. Ordóñez, para conectarse con en aquel momento el mejor diseñador de líneas que había. No fue a buscar a un tipo de cuarta, apuntó siempre, fue a buscar al mejor que había, Pininfarina. Bueno, pero más audaz que eso fue su confianza en los ingenieros que tenía argentinos acá, porque para lo que es, digamos, muchas cosas como la mecánica, hablemos un poco del motor. Nosotros habíamos heredado el motor Tornado del Kaiser Jeep Corporation, pero cuando entró a andar en el Rambler teníamos que llevar un árbol de leva del baúl, porque si no, bueno, acá podría andar perdido mi amigo Eduardo Llenari, que fue el autor culpable, digo yo, de haber arreglado ese motor razonablemente bien. No le voy a decir no que todo bien, pero lo hizo muy bien. Con lo cual logramos llegar a tener un motor con un árbol de leva a la cabeza, un invento de San Pietro, Kaiser Jeep Corporation, pero sobre un motor que era una base americana, carrera larga, qué sé yo. Bueno, se logró eso. También confió en algunos otros tipos. Yo estaba en ese momento en el departamento de chasis, y cuando me dijeron, bueno, vos vas a ser el responsable de todo lo que es suspensión, dirección, freno, qué sé yo le voy a confesar todo. Yo no sabía nada de eso. Y los que estaban conmigo, cuyo nombre puedo dar, porque los veo por acá, sabían menos que yo todavía. Pero como decía Oreste Berta cuando lo encontramos el lunes, no el pasado, trabajó mucho con MacLeod, también con George Harvard, era admisible cualquier error que se cometiera, mientras después se puede arreglar. O sea que ahí no había buscando culpable, simplemente había que trabajar nada más. Bueno, yo no quiero contar ahora la gira de pie que hicimos en ese momento, especialmente en suspensión, por ejemplo, porque llegamos a hacer 3 variantes para poder llegar a una razonable. Y aunque algunos dicen que es la mejor que hicimos, la famosa 4 barras, en realidad tuvimos que sacar una barra porque si no, no entraba el tanque de combustible, por decir la verdad, más o menos. Bueno, finalmente anduvo bien, porque fue un coche con bastante éxito, no solo como vehículo de uso, digamos, pasajero, sino que Berta lo convirtió en un éxito deportivo que yo nunca me imaginé que iba a llegar a ser lo que se hizo. Entonces, bueno, en realidad lo que estoy haciendo un poco, porque ya Gabriel, usted y Boris sobre todo habló bastante de lo que hizo KS y lo que hizo MacLeod. Por eso yo un poco, haciendo corto, digo, MacLeod visionario creó una división para poder tener apoyo a los proveedores. Escúcheme, los laboratorios que hicieron el experimental. Había laboratorios mecánicos, eléctricos, había dinamómetros de vehículos, dinamómetros de motores, un taller que en una pinturita, piso de parquet. Si alguno ve la foto que tengo por ahí, está lustradito, el piso impecable. Bueno, eso fue la base de que los proveedores aprendieran un poco a hacer productos, porque en realidad lo que me tocó a mí, digamos, encontrarme, salvo algunas excepciones como el embrague, el amortiguador, el resorte, los demás realmente no tenían la más mínima idea. Y tampoco se conocían normas, cosa que en esta división de ingeniería un departamento se dedicaba a hacer normas técnicas. ¿Para qué? Para darle al proveedor, bueno, vos tenés que hacer esto, estas son las normas. En aquel tiempo los proveedores no tenían medios de ensayo propio, ni laboratorio de ver materiales, nada. También MacLeod creó un laboratorio de materiales y comandó durante muchos años un excelente ingeniero, creo que ya no está, Eduardo Abril,
una eminencia, digamos, en lo que es materiales y el control de lo que se recibía. Que permitió que se fundara el Centro de Investigaciones Metalúrgicas. Exactamente, así. Eduardo Brill, como me reconoce acá, me recuerda Gori, fue una autoridad en Córdoba, digamos, en lo que era eso, digamos. Yo, de los proyectos desarrollados le caben a MacLeod, ¿no? Más allá del Jeep que vemos acá, que bueno, fue no exactamente el Jeep Willy de Chrysler Motors. También se inventaron el bergantín ese, yo le llamo el bergantosaurio, para un término que se me ocurrió una vez porque era un engendro mecánico, pero bueno, se vendieron una cantidad de unidades, cubrió un tiempo de necesidades, qué sé yo. Después de la línea del Rambler, sí, los primeros Rambler, yo me acuerdo, lo equipamos con nuestro famoso, que a veces no bien visto, CL226, el viejo motor de la estanciera, del cual se contaba también el 4 cilindros para este acá y para los otros Jeep largos, qué sé yo. Me recuerdo que el chasis de Jeep largo fue diseñado en ingeniería. El chasis del Jeep largo, su estructura fue diseñada en ingeniería y su matricería fue hecha en la división matricería de lo que era Industria Kaiser. Bueno, después vino el contacto de asociación con Renault, que realmente no, digamos, proveyó de productos que no teníamos ni cómo llegar. Eso fue también una buena reflexión y una buena actuación de MacLeod, ligarse a una empresa internacional con prestigio, con productos y con tecnología. Y también recuerdo a los señores de Francia que vinieron, digamos, en su momento, en los principios de, todavía era Industria Kaiser, que está por allá. El primero que llegó, que fue el gerente de calidad, Lucien Gómez, que luego de la muerte en un accidente de George Harvey se hizo cargo en tiempo de los americanos de la división de ingeniería de productos. No sé por qué no me echó, porque yo no me llevaba bien con él. No, hizo algo peor, no me echó, me mandó a trabajar de jefe de ensayo experimental con uno de sus hombres de confianza, que todos conocen ya fallecido, Jesús Pion, que llegó a ser el presidente de Renault. También posteriormente trabajé para Pion, cuando me puso en experimental y cuando me llevó para ser jefe del proyecto X48, que en realidad era el 21, con un comentario muy simple: vas a tener, dice, la autoridad total, dice, y te doy 18 meses para terminarlo, dice. Si en 15 días después no terminamos, estás fuera de la empresa. Bueno, así era la cosa, el trabajo de aquellos años. Voy a recordar nombres de ingeniería, así como el de Carl Olson, que fue el primer gerente de ingeniería, el de George Harvey, un gran profesional. Trajo después a un americano, Durban Lippel, pero de los que teníamos ahí conocidos, y los que mencioné, algunos no están ya en vida, pero Jovicic, Vélez, Juvalori, Perazzolo, Mayer, Gennari, Flinta, etc. Hay un tal Fiedler, Ockman, Vilkevich, había un montón de gente que, bueno, eran parte de la base del trabajo ese, que esa división, digamos, gestionó mucho tiempo y siguió después también trabajando mucho tiempo cuando ya se fue la administración de Renault Argentina. Bueno, no hago mucho más comentarios porque esto fue más específico sobre lo que esta organización que creó MacLeod de Ingeniería de Productos fue una de las bases de poder tener productos. Por ejemplo, el camino. Muchas gracias a todos. El ingeniero Torcachero hizo, bueno, y en definitiva los terminábamos haciendo muy buenos a los autos. Y se vendían y después ganaban deportivamente. Y llegó el momento de
de hablar algo de los aspectos deportivos que tenían los productos que salían de la planta de Santa Isabel. Y yo, para presentar a la persona que ahora va a dirigir la palabra, tengo que leer el currículum de él. ¿Y saben por qué? Porque lo escribió su compañera de toda la vida y su mujer, Chela. Entonces, yo lo voy a leer textual. Si te equivocaste vos. Dice así: desde los primeros meses del año 1956 comenzó con las transmisiones de todas las categorías del automovilismo, motor y camino, y luego autodinámica, la que se emite actualmente por Radio Mitre. Participó en las emisoras LB2, LB3, Radio Universidad, y escribió los diarios Meridiano, Orientación y Los Principios, y colabora actualmente con La Voz del Interior. También escribió para las revistas Automundo, Corsa y Campeones, a la que actualmente está vinculado. Publicó apenas algunos libros, 9 por el momento, porque me parece que viene un 10º. Los libros son La historia del automovilismo de Córdoba, Los Marimón, Oscar Cabalén, El ídolo, Apuntes de la radio y televisión de Córdoba, Pirín Gradasi, El otro Fangio, Eduardo Copelo, El maestro, y Oreste Berta. Escribió también el libro Las 200 carreras de Fangio, autorizado por el Museo Oficial que está radicado en Balcarce. En televisión realizó el primer programa de automovilismo en salir al aire en el año 1960, además de realizar en televisión los programas La Conquista Telespacio, con colaboración de la Fuerza Aérea Argentina, Teledinámica, programa de interés general, y La historia del automovilismo, rememorando al automovilismo en sí en el ámbito mundial e internacional. En el año 2001, la Cámara del Senado le otorgó una plaqueta por su trayectoria periodística, y claro que sí, bien merecida, y además el gobierno de Italia le realizó un homenaje como ciudadano destacado. ¿Está bien, Sheila? ¿Leí bien? Se llama Eduardo Jesús María y todos lo conocemos como Sprinter. ¿Cómo le va, maestro? Me toca a usted. Vamos pasando por varias áreas. Una parte que no sé si la maneja así con tanta data. Aparte de mostrar eso, que uno ya está viejito, son 61 en el periodismo, vamos a ver qué me pide mi mujer después de haber escrito eso. Bueno, yo tuve la suerte de vivir paso a paso la parte más linda que tiene una fábrica de autos, que es el equipo de competición. Y yo creo que el destino unió, no digo dos genios como MacLeod y Oreste Berta, porque sería gente de otro mundo. Yo digo dos personas que evidentemente tenían una pasión por lo que hacían y sabían ver más allá. En el caso de Berta, porque aparte de todo lo que había aprendido de mecánica con su moto y su locura en Rafaela, cuando tenía un problema no dormía hasta no encontrar la solución del problema. Y en el caso de MacLeod era un visionario, como lo hizo también en el automovilismo deportivo. Y digo que el destino los unió porque ustedes saben que Berta vivía en Rafaela y se dedicaba a las cosechadoras de la familia. El abuelo había fabricado varias cosechadoras y él se entretenía con un motor Cauciolo de 2 tiempos que le había regalado el padre. Incluso varios pilotos como Ternengo ganaron muchas carreras. Y cuando presentan el Bergantín en el año 63, el padre de Berta tenía una concesionaria, primero Chevrolet y después de Ica, y presenta el Bergantín y estaba MacLeod. Y bueno, Berta en un momento dado le explica lo que estaba haciendo con los motores de moto y que iba a viajar a Estados Unidos para estudiar, investigar sobre cosechadoras. Y ahí fue donde yo digo que tuvo la visión, por todo lo que había escuchado de las locuras de Oreste, MacLeod, que dijo: ¿no querés ir a la planta nuestra en Toledo y hacer un curso industrial en la parte automovilística? Bueno, Berta no sabía nada de inglés, se fue en barco y la señora le explicó algunas palabritas y empezó a trabajar en la fábrica allí. Y acá viene la otra parte del destino. Se enferma el gerente donde estaba Oreste Berta trabajando, también estaba en la, ¿cómo se llama la planta donde salen los autos? Sí, en la planta, cuando van saliendo los autos, me olvidé de producción. Ahí andaba Berta trabajando también, se enferma este gerente
Y entonces Berta pasa por una oficina y ve División Motores. Se mete y lo conoce a San Pietro, que había hecho el motor Jaguar. Estaba trabajando sobre el motor Tornado. Dice, ¿me puedo quedar acá un rato para ver? Sí, se quedó trabajando con San Pietro, y ahí donde Berta conoce el motor Tornado pieza por pieza. Cuando vuelve a la Argentina, empieza a trabajar en ICA, que casi, según yo sé, un gerente, un director le dijo, Oreste, vas a ir a Transa, que se había creado para el tema de los engranajes, porque Berta había hecho un curso de engranajes muy importante. Y Berta dijo, no, le pagaban muy bien. No, yo me dedico a los autos, nada más quiero la parte automotriz. Y para castigarlo le bajaron el sueldo. Pero no importó, empezó a trabajar en Kaiser, en la parte experimental, y bueno, con un montón de ingenieros que ya lo mencionó él, empezaron a trabajar sobre el motor Tornado, y en esa época, acá en Córdoba, Oreste colaboraba con algunos motociclistas, con los motores de tiempo, hasta con motores Puma, pues la sabía todo. No voy a nombrar que son varios, y uno me dijo, no lo nombré a ese nunca. Bueno, y también en karting. En karting yo corrí en esa época, y lo que es el destino, en Villa Allende, largamos, Berta me pasa, y en una curva en U se da vuelta, y lo tengo grabado acá. Se le salió el casco y la cabeza de él quedó el cordón, así, un ramito así, se podía desnucado. Estaba probando un motor digamos, de karting. Bueno, cuando él se instala en Altagracia y trabaja en ICA, en un momento dado, el ingeniero Harvey le dice, ¿por qué no agarrar un American y mete todo lo que estás probando del motor Tornado? Y lo mete. Y bueno, empieza a trabajar. En ese tiempo hay algo importante a destacar. Kaiser tenía una división competición manejada por Horacio Steven. Sus pilotos eran Gastón Perkin, los hermanos Guimarães, algunas carreras Cacho Fangio y en otras Juan Manuel Bordeu. Pero Berta lo conoce de casualidad también, y eso lo conozco bien porque era mi preparador José Cruz, el que cuando viene Copelo, que le había dicho que había un tipo que preparaba bien los motores Renault, para en la plazoleta que conduce Altagracia, y él estaba barriendo la vereda de su casa, y le pregunta, a ver, Copelo, ¿dónde queda el taller de Berta? En Altagracia. ¿Y a qué vas? No, voy a ver si me prepara, porque estaba corriendo los zonales de San Juan, de Mendoza, pues él es sanjuanino, se había dedicado a Mendoza. Vino con un matrimonio Beretta, que lo acompañó, y la que luego fue su esposa Libby. Y le dice, yo lo conozco mucho, Oreste, porque Cruz era un poco el gerente del autódromo Cabalén que hacía los barreros. Y sabía que Copelo había, aparte de haber corrido con Renault, fue el primero que ganó en la Argentina con un motor, o con un Renault Dauphine, porque el Gordini era otro, vino después. Y aparte había ganado con un Calla de 16 cilindros el primer día que se lo prestaron, un corredor Nani, y ganó en Mendoza. Se le comenta a Oreste, che, Oreste, mira, te voy a mandar un tipo que te va a dar mucha satisfacción. ¿Cómo se llama? Eduardo Copelo, lo que es el destino, ¿no? Bueno, mándamelo. Se hicieron muy amigos y hicieron el arreglo. Eduardo, yo te doy el auto, vos corres, vamos con los premios. Y entró a ganar Copelo una detrás de otra. Y claro, Horacio Steven no le gustó mucho allá en la fábrica de que un desconocido en el taller de su casa le ganara al equipo oficial, le ganaba a Perkin, a los hermanos Guimarães. Y se planteó una situación bastante tensa, que esto tiene que ver mucho con la definición de McLeod de quién iba a manejar el equipo torino, ¿no? Bueno, Copelo también lo incorpora a Ruey, que fue campeón en el 66. Copelo ganó como 27 carreras con Renault preparados por Oreste Berta. O sea, tenían un gran entendimiento los dos. McLeod se da cuenta de que faltaba un auto de alta gama, porque Ford había sacado el Falcon e incluso había corrido ganando en Mendoza, Nancy Estefano y Álzaga en Córdoba en el año 65. Y Froilán González trajo el Chevy 2, que era el Chevrolet Nova de 2 puertas, por eso le decían Chevy 2. Y con Jorge Cupero entraron a ganar carrera a lo loco, cambiando un poco la historia famosa de
Ford, Chevrolet, Fangio, los Galvez, que fue como Boca River, ¿no? Entonces ahí fue cuando McLeod, como dijo el ingeniero, dice, vamos a hacer un auto que tenga un aspecto deportivo y vamos a buscar el mejor estilo. Pininfarina. Le mandan el American y bueno, Pininfarina transforma todo, el auto, Fangio fue el que hizo el contacto. Y para hacerlo cortito, porque esa es la parte técnica que yo no quiero abordar, fue cuando decidimos qué nombre le ponemos, pues ya se iba a presentar el auto y no sabían qué nombre poner, Torino, porque fue hecho en Turín, en Torino. Y el logotipo fue el escudo heráldico de la ciudad de Turín, el toro parado en sus dos patas, donde le falta algo al toro. Muchos creían que era el toro de las Pampas, no, era el toro del escudo heráldico de Turín. Bueno, y entonces, en un momento dado, ya trabajaba el ingeniero de Villa María Brunello, trabajaba en la fábrica, y como Berta lo conocía, bueno, tenían una muy buena relación. Y en un momento dado, cuando Berta estaba trabajando en el American con el motor Tornado, ocurre algo realmente insólito, ¿no? Lo llama Harvey y le dice, Oreste, tenés que renunciar. Al auto se lo habían cortado en pedacitos de 5 centímetros, se lo destruyeron al American. Orden de McLeod. Entonces, Berta no entendía nada, aunque después se dio cuenta cómo venía la mano, una interna que había en la fábrica, y tenés que o te echamos o renunciar. Y bueno, Berta renunció, hicieron los papeles, se fue a la playa de estacionamiento y cuando metía la llave del auto para irse a su casa, lo llama la secretaria de Harvey y le dice, hay una orden de McLeod que paremos todos. Y entonces le habla a McLeod y le dice, Oreste, quiero que te encargues del equipo Torino, vamos a ver los autos cómo andan en el Autódromo de Buenos Aires. Estamos hablando del año 66. Sorprendido, Berta. Bueno, se ve que alguien metió púa a McLeod que había que rajarlo a Berta, ¿no? Y alguien, yo más o menos supongo, Harvey y Ordóñez, le han dicho a McLeod, no, pará, este es el que sabe. Entonces le dijo, te ofrezco todo, Oreste, vos hacés lo que vos quieras, qué sé yo. Bueno, y Oreste se puso a trabajar y llegó a la prueba en el Autódromo de Buenos Aires, después que presenta el Torino en el año 66. Y ustedes nos invitaron, yo tuve la suerte de girar con Juan Manuel Fangio, con el 380W, donde nos pegaba un pequeño sustito en la curva de Ascari, con allí, y era un chiste que me había hecho, yo siempre lo recuerdo, porque le había preguntado una vez a Fangio, ¿cuándo un piloto es bueno? Es aquel que ganó una carrera corriendo lo más despacio posible. ¿Y cuál es el límite? El límite de una curva la da el cuerpo, el traste, ¿va? Cuando uno nota que se va a ir el auto hay que pegar una patadita al freno, entonces se asienta la suspensión y ahí tenés el límite. Eso me lo he dicho antes. Y cuando llegamos a la curva de Ascari, que yo veía que andábamos rápido, claro, era el auto, el Torino 380W, que iba a debutar pocos meses después en San Pedro, nos lo decían. Entonces me dice, ahora te voy a demostrar cómo se toma la curva. Tomó la curva, empezamos a derrapar, pegó la patadita al freno, aceptó la suspensión y doblamos. Realmente una experiencia inolvidable. Después viene la prueba en el Autódromo de Buenos Aires. 2 autos que tenía Steven y los 3 que había hecho Brunello, la parte de carrocería, y Berta la parte técnica del motor. Y acá viene la otra, de dónde sale la palabra liebre. Cuando hacen el motor de Copelo, el auto de Copelo, y le hacen la trompa, Harvey le dice, che, ¿qué nombre le ponemos? ¿Cómo se llama ese animalito que corre en la sierra? Conejo, le dice. No, liebre. Y ahí queda bautizado liebre. Esto me lo contó Berta, ¿no? Bueno, van, prueban en Buenos Aires, y estaba Fangio también presente, y los autos de Berta andaban bastante bien, pero no estaban totalmente terminados. Entonces, Fangio y McLeod deciden correr el Gran Premio. A todo esto, previamente, hay algo interesante. La primera experiencia que hace Berta en el turismo carretera es con Magnati. Un chasis Chevrolet, le ponen el motor Tornado y no andaba bien porque Berta fue descubriendo que
a 5.000 vueltas, se achanchaba en la recta, bueno, tenía una serie de problemas que fue mejorando. Y la otra prueba fue genial. Un día, en la 500 millas de Rafaela, consigue una Maserati de una peña, le coloca el motor a otro lado y lo corre Copelo. Venía bastante bien Copelo, cuando para, estábamos nosotros en los boxes, y le dice, se quemó el embrague, se rompió el embrague, abandono, para. Miró Berta así, vio un tipo que estaba tomando mate, se fue corriendo y dice, dame la bolsa de azúcar. Le dio la bolsa de azúcar, le dijo a Eduardo que apretara el embrague, para que se abriera la ventanita, le echó el azúcar, ahora embralla y sale. Un mar de impresionante. Salió y terminó segundo. Claro, le he hecho los abuelos que cuando el embrague patinaba había que echarle azúcar. Eso. Claro, bueno, sí, ahí apareció lo de mago, que yo siempre digo, más que mago, es un laburante, es un loco de laburo. Bueno, y debutan en San Pedro, donde también hay una anécdota muy interesante. Si uno tuviera que decir a quién se le debe la victoria de Gradasi en el debut del Torino en San Pedro, a lo mejor habría que decir un linchera con la bolsita al hombro y todo. Van allá a San Pedro, la gente se le reía, pues, claro, todo hincha de Ford, Chevrolet, había muchísima gente, más de 60, 70.000 personas. Yo me acuerdo que días previos le pregunté a Oreste, yo también dudaba, Oreste, ¿vos creés que van a andar estos autos? Mira, no tienen velocidad, pero doblan y frenan muy bien. Y lo que dicen aquellos tipos como Casá, Bordeu, que andan a 250, es mentira total. Bueno, llegan a San Pedro, prueban los autos y el de Gradasi andaba mal, un cilindro fallaba. Se van a la ruta, paran y bueno, desarman y nada, y no andan. Y pasa el famoso linchera con la bolsita al hombro y todo. Y le dice, ¿qué les pasa, muchachos? Y Berta, para no contestarle más, dice, tenemos un problemita en el carburador. ¿Ustedes usan el carburador Weber de 45 DCO? Se quedó frío Berta porque hacía poco lo había traído. Sí, le dice, pongan el compensador en orden porque está al revés, seguro. Chao, están buenos los muchachos, seguro. Berta me dijo hace poquito que el chimento que tiene, que era un ingeniero italiano, que había venido a Argentina y bueno, entró en la mala y se convirtió en linchera, ese es un dato que tiene, no lo vio nunca más. Bueno, la cuestión es que ponen el centrador en orden, desarman, estaba al revés. Lo ponen en orden y al otro día Pilín Gradasi gana San Pedro. Para hacer la cortita, bueno, yo digo que Berta y MacLeod, con esa visión que tuvo, cambiaron totalmente la historia del turismo argentino, porque se acabó la cupecita Ford y Chevrolet. Torino ganó 66 carreras, el más ganador en TC fue Copelo con 21 victorias, y el que más ganó con motor Tornado fue Di Palma, que ganó 61 entre Sport Prototipo, Mecánica Argentina Fórmula 1, porque Berta también transformó la Mecánica Argentina Fórmula 1, con los chasis que hizo, el Sport Prototipo, ni hablemos con el Berta LR, y bueno, transformó todas las categorías del automovilismo argentino. Incluso hay que recordar la fórmula Renault, que cuando Renault se hace cargo de la empresa, favorece para que surjan unos pilotos con la fórmula Renault. Así que bueno, en síntesis, yo creo que la visión de MacLeod, la inteligencia y el laburo de Oreste Berta, con el apoyo de todos los ingenieros de ICA, permitieron esta transformación notable en el automovilismo argentino. Nadie creía en San Pedro que podía ganar el Torino. No voy a hablar de las 84 horas de Nürburgring, acá está uno de los grandes mecánicos y todo el grupo que lo ayudó y que sorprendió, que fue una idea de Fangio, y donde Berta, con Fangio, probando el Torino muchas veces en Europa, hicieron una pruebita con Gradasi y Montecarlo y ahí se dieron cuenta que era muy pesado el auto, fueron a Nürburgring y la pegaron porque en realidad ganaron la carrera, hicieron el mayor número de vueltas, nada más que lo penalizaron por aquel famoso tema del escape. Es lo que les puedo decir en síntesis. Bueno, ¿cuántas cosas se hablaron, cuántas se dijeron y cómo fue llegando Oreste Berta a esta situación por la asociación que tuvo con MacLeod, porque se conocieron en la concesionaria de su padre en Rafaela, por su transitar y los años en la compañía,
donde todos ellos, y muchos de todos ustedes lo conocieron muy bien, y él estaba invitado para estar acá, junto a nosotros, y le adelantaron un viaje a Estados Unidos, como dijo Mara. Entonces nos llamó y dijo, bueno, no puedo ir, pero quiero estar presente de alguna forma, quiero que, bueno, entonces, acá está el amigo camarógrafo, que lo registró y nos dejó no solo unas horas de su vida contando cosas muy interesantes, sino que también dijo, quiero reflejar en este mensaje algo dirigido a la juventud, a decirles que las cosas se pueden lograr con trabajo, con contracción al trabajo. Así que él preparó, fue una especie de monólogo que lo queremos compartir, porque ese fue su deseo para que ustedes escucharan todo esto. Yo me voy a correr un poquito. Vamos a arrancar contándole al auditorio, a la gente que lo va a estar escuchando, cómo conoce usted personalmente al señor McCloud. Cuando quiera, nos empieza a contar. Bueno, primero quiero decir esto. Quisiera estar reunido con todos ustedes el día que le hacen el homenaje al señor McCloud. Lamentablemente voy a estar fuera del país, no voy a poder estar. Refiriéndome al señor McCloud, lo conocí cuando tenía 20 años, en una fiesta en casa de mi padre. Ahí empezó mi relación con él, que duró hasta que se fue de Ica. Me enseñó un camino, me mostró cosas, me hizo un lugar en la empresa para que aprendiera. No sé, fueron tantas cosas, aprendí tanto a su lado. Me dejó desarrollar mi camino, me guió en los momentos en que tuve que tomar decisiones que fueron importantes en toda mi vida. En fin, son tantas cosas lo que ha hecho por mí que me resulta bastante difícil decirlo en este momento. Y por otra parte, digo, todo lo que hizo por nuestro país, todo lo que hizo por la industria argentina, por la industria automotriz, de la manera en que lo hizo, cómo ayudó a tanta cantidad de gente, cómo organizó esta empresa y cómo organizó todo lo que había alrededor, cómo llegó a que una empresa automotriz construyera un automóvil, un vehículo, con prácticamente el 100% de piezas nacionales, cuando antes no se hacía nada acá. Algo que no se volvió a repetir. ¿Qué fue en su juventud, y usted hablaba que lo conoció a los 20 años, qué fue lo que más le impactó en su juventud de la personalidad del señor McCloud? Primero, cuando lo conocí y me invitó a trabajar en los Estados Unidos, algo que a mí me interesaba muchísimo porque quería conocer otras culturas, me llamó poderosamente la atención que me hiciera una presentación, me consiguiera un lugar donde trabajar y no saber más nada de él por un año, y que pasado un año, un día me llamaran y me dijera: el señor McCloud quiere hablar con usted, y me dijera: usted terminó la primera parte de su educación y tómese un mes de vacaciones y se presenta en Córdoba para empezar a trabajar con nosotros. Evidentemente, este señor ha estado durante un año siguiendo lo que yo hacía, si no, no me puede hacer una proposición de ese tipo. En la parte de competición, donde también muchos de ustedes se lo conocen, no solo en Argentina y en el mundo, él fue también la persona que le dio la primera gran libertad para que usted empezara a investigar, a crear, a desarrollar, ¿no? Como conté en otros momentos, fui avanzando dentro de la empresa, empecé de muy abajo, no porque él me hubiera puesto muy abajo, sino porque yo no acepté un trabajo de mucho nivel que me habían ofrecido, porque no era hacer lo que a mí me gustaba.
Ellos lo aceptaron, pero me hicieron empezar de abajo. Me llevó bastante tiempo en llegar arriba. Cuando llegué me dieron muchas libertades. En un momento él pensó que yo había hecho algo que no era apropiado. Se enojó tanto que mandó despedirme de la empresa. Yo renuncié antes que me despidieran, pero 10 minutos después de haber presentado mi renuncia hay una llamada urgente del señor MacLeod donde dice que vuelva adentro de la empresa, sigo siendo empleado y que en una semana va a hablar conmigo. Y a la semana el director de la empresa, el presidente de la empresa, me pide disculpas a mí por lo que pasó. Aumenta notablemente las libertades que yo tenía para trabajar. Esto fue durante unos meses o un año, lo que haya sido, lo que haya pasado. Y después de eso me llama un día y me dice que si yo sigo trabajando en la empresa, la posibilidad que me ofrece es que sea el director de competición con totales libertades y no tener que depender absolutamente de nadie, ni siquiera de él, con un presupuesto libre y no tener que dar cuenta absolutamente a nadie de lo que hacía. Algo totalmente impensado, algo que uno dice, parece mentira que alguien le pueda tener tanta confianza o que alguien sea descuidado para hacer una cosa así. Pero lo hizo y yo creo que cumplí con él. Recién usted nos reflejó en un café que estábamos tomando, fue una de las 2 o 3 personas más influyentes en su vida, ¿no? Sin lugar a dudas, su ejemplo, su manera de trabajar, cómo dividía las cosas, cómo hacía con cada persona a quien le tenía confianza, las libertades que le daba, cómo en todo mi trabajo mis errores para él no tuvieron ninguna importancia. Él me decía: el que trabaja se equivoca. El tema es que hiciera cantidad de cosas que sirvieran para la empresa. Y es lo que traté de hacer siempre, o sea que su personalidad, su manera de manejar las cosas, todo lo que él hizo y todo lo que ayudó a la gente era algo que realmente me llamaba la atención y me tocaba profundamente. No se le puede fallar a una persona así. Por ir cerrando y un poco viniendo de una época donde usted reflejaba recién que en esa época todo se podía, trabajaban para conseguir los materiales, para conseguir las piezas, para armar hasta completamente un automóvil con todos componentes nacional. ¿Cuál es el mensaje que usted, con el paso de los años, le puede dejar a los jóvenes que hoy, por ejemplo, lo están escuchando en este momento, y también a los jóvenes que están estudiando en el Instituto Renault? ¿Qué les puede decir? En ese tiempo todo se podía, estábamos empujando para ir para adelante. Todas las empresas que trabajaban alrededor nuestro, todos iban adelante con un fin, que era demostrar que en la Argentina se podía hacer eso, que en la Argentina se podía hacer cualquier cosa. Esa fue la parte que a mí me dio la pasión para trabajar. No me importaba de qué manera, no ponía límites a lo que hacía. Creo que hoy en día no se da que una persona, como hice yo y como hizo gente que trabajó conmigo, de ir a la fábrica un día y no sabíamos qué día volvíamos a casa a dormir. Yo iba un día a trabajar y si había mucho trabajo me quedaba el otro día y me quedaba el otro día. No fue una, sino muchas veces la que me quedé 3 noches durmiendo en el asiento trasero de un Rambler Ambassador experimental. Y que mi esposa tuviera que ir con un bolsito y llevarme la ropa para que yo me bañara y me cambiara. Y no lo hacía yo solo. Lo hacía, por ejemplo, lo hizo muchas veces Heriberto Pronero, que trabajaba conmigo, o había gente que se quedaba de los empleados y que se quedaba 2 días trabajando para terminar un trabajo.
Yo creo que esas épocas lamentablemente han pasado y que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que la Argentina vuelva a ser de esa manera, donde haya interés por el trabajo, interés por el estudio, donde el nivel de educación suba. El nivel de educación en este país ha caído a un extremo que nunca visto. Yo nunca he visto la poca educación que tiene la gente en este momento, y lamentablemente lo que nos muestran los de arriba para que esto ocurra, el ejemplo que nos dan. Esto hay que cambiarlo, hay que hacer fuerza, los jóvenes tienen que empujar para que esto cambie. Nos vuelve a dejar una enseñanza más. Yo creo que ese asiento ahí que dice que dormía sobre el asiento de un Rambler experimental, estaba impuesto el asiento, ¿no? Perfecto. Bueno, estamos llegando al final de una noche que ninguno de los que estamos acá queremos que termine, esa es la verdad, y queremos, en este momento que ustedes van a tener después toda la libertad para compartir una copa entre todos y para ver el libro y hasta la posibilidad de que lo puedan adquirir también. Vamos a destinar unos minutos, me decía Mara, 10-15 minutitos, a ver, a quien tenga preguntas cortas para respuestas cortas, me parece. Acá hay compañeros de ustedes, seguramente alguna duda para el señor Sprinter, para el señor Díaz Lucero, para Claudio, que hizo una traducción fantástica del libro. A ver, ¿quién va a ser el primero que va a levantar la mano? Por favor. Hola, hola. Bueno, yo soy periodista del diario Buenos Aires Económico de Buenos Aires y feliz propietario de un Jeep hace 25 años. O sea que mi cintura para andar en auto es bastante resistente. Dos preguntas que tienen que ver con el Jeep y con el desarrollo. Primero, ¿por qué aquí en Industrias Kaiser hizo un desarrollo propio tanto de carrocería como de motorización, cuando hubiese sido más barato o menos costoso traer una motorización americana y seguir con la carrocería original americana, con guardabarro redondo y un poco más corto? Y la segunda tiene que ver con por qué no progresó el desarrollo del motor Tornado de 4 cilindros, que he visto unas pocas unidades dando vuelta, muy poco tiempo. Sí, te contesto. La carrocería en realidad es la misma de Willys, o sea, de Kaiser Jeep Corporation cuando compró Willys Motor. Es la segunda versión. Sí, exactamente, esta que está con guardabarro cuadrado. El motor no. ¿Por qué el motor no? Porque la mecanización del motor, la fábrica del motor se trajo con máquinas que se trajeron de Estados Unidos. Las máquinas que se trajeron para mecanizar el motor, las tapas y de biela, eran del grupo que fue Kaiser Frazer en su momento. Entonces, ese fue el aporte que trajo Kaiser, digamos, como aporte de capital. Por lo cual se derivó a hacer, ya preparar el motor de 6 cilindros, iba a estar destinado para el Kaiser Carabela futuro, para el Estanciera, pero para la versión del Jeep, para fabricarlo acá no se podía traer el herramental de Kaiser Jeep Corporation, que era otro motor. Decidieron hacer un trabajo de ingeniería acá, que el motor 6 cilindros se mecanizaba, después lo cortaban en 2 cilindros, le hacían la distribución necesaria, lo carburaban para eso. No había cómo traer el motor de los herramientales porque eran totalmente diferentes de lo que se buscaba con inversión acá. Mismo la caja Borgwarner, la T86, digamos, es una caja que terminó fabricándose acá con herramientales acá. El resto de la carrocería es igual que la de allá. ¿El guardabarro cuadrado y la carrocería extendida son propias? No, esa sí, perdón, la pick-up, la larga esa, sí, eso fue un desarrollo local. Tanto la matricería de la parte de atrás, digamos, de la carrocería, como el chasis en sí, que es un chasis más largo, se dibujó acá, se diseñó acá, se calculó y se construyó la matricería para estampar ese chasis así. Puntualmente lo del motor Tornado 4 cilindros. Sí, el motor Tornado 4 cilindros en su principio se pensó usar en lo que después fue el Torino, que se llamaba, tengo un nombre de activo, se llamaba Rambler 2,5, eran 2,5.
ese motor realmente era un motor que nadie lo podía explicar mejor si quería venir, pero un motor que tenía muchas vibraciones, era muy vibrador, era un motor realmente técnicamente feo. Si Geleni quiere decir algo, lo invito a que comente algo, él lo conoce mejor que yo. ¿Dónde lo tenemos? Señor Genari. A ver, Genari, aparecete por acá, Eduardo, vamos. Le acercamos. Ahí. Tengo que llegar al responsable. Ya me imagino. Bueno, no sé qué. Ponete ahí, Tito. Pregunta exactamente. ¿Por qué dejamos, Eduardo, por qué no hicimos el Tornado 4? Bueno, porque realmente ese motor no fue preparado para hacer 4 cilindros. Exacto. Por su carrera larga, digamos, y por una serie de inconvenientes, ¿no? Y tenía altas vibraciones que se traducían en el piso del vehículo y hacían imposible ser usado en esas condiciones. O sea, para poder hacer que un motor 4 cilindros no llegue a ese estado de cosas, hay que hacer cambios muy radicales en la parte de equilibrado, ¿no? Y bueno, y eso era casi imposible hacerlo porque para la fabricación de motor había una máquina que era una transfer, ¿no? Y que no permitía ese tipo de cambios. O sea, había que hacer unas grandes inversiones para poder lograr el motor, equilibrar el motor en lo que hacía falta, ¿no? Porque tiene los motores 4 cilindros, tienen la segunda armónica, es libre y es la que produce todo ese tipo de vibración. ¿Ok? No sé si se considera. Gracias, estimado. Muy amable. Gracias por su presencia. ¿Tenemos otra pregunta, otra inquietud? ¿Sí? En varios sectores. Sí, un segundito, los que están ahí atrás. Hay un señor acá y posterior a ellos. Hola. En varias páginas de internet figura un nuevo proyecto del Torino, o quizás alguien lo hizo, y hay mucha gente que está ansiosa que si algún día lo llegan a sacar, creería que tendría un lindo mercado. ¿Hay algo sobre eso o simplemente ha sido alguien que dibujó algo y bueno, lo tiró a la idea? Fue un dibujo nada más, nunca existió eso en realidad. Yo lo vi de eso, usted dice, en internet realmente no tiene nada que ver con la realidad. Está bien, gracias. No, gracias a usted. Por allá por el fondo habían levantado la mano, si le podemos alcanzar el micrófono. Yo también lo veo, los diseños son espectaculares. Hermoso es. Dos preguntas con respecto, por ejemplo, al tema mecánico, en el tema puntual de los Kaiser Carabela. ¿Por qué no se implementó la caja de velocidad con overdrive que traían los Kaiser Manhattan en Estados Unidos, ya que el Kaiser Carabela deriva del Kaiser Manhattan, y debido a que en los años 50 y en los años 60 ya existían en la Argentina autos superiores al Kaiser, como por ejemplo los Impala, los Chevrolet Bel Air, que venían con cajas ya automáticas. Entonces, ¿por qué no se implementó el sistema overdrive o llamado rueda libre en los Kaiser? Y la otra pregunta era con respecto a los motores 6 cilindros en línea, aquellos que tenían en la tapa el nombre Hurricane, si eran también fabricados en Brasil. No, en realidad la inversión para traer un overdrive acá no estaba en los planes de Industria Kaiser, o sea, para la cantidad limitada de coches que se pensaba fabricar con el Caravela, no daba lugar a eso. Teníamos solamente la posibilidad de fabricar acá en una planta de engranaje que se creó después de la planta de motores, solamente la caja T86 de Volvo Warner, de cual teníamos la licencia. El Hurricane es una versión americana que acá realmente nunca ni escuchamos mucho hablar de ella, ni teníamos posibilidades industriales de realizarla. ¿Por qué? Porque toda la maquinaria que se trajo para mecanizar motores eran del motor 6L226, y era el único que industrialmente, económicamente se podía hacer en Argentina. No era en aquellos tiempos el motor más moderno,
pero el que teníamos a un precio más que razonable. Gracias, ingeniero. Con su presencia no hace falta ir a los libros, no hace falta buscar nada en la biblioteca. Y convendría buscar más en la biblioteca, yo no sé todo. ¿Teníamos a alguien más por allí? ¿Sí? Con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, yo no tengo nada que ver con los ingenieros, pero me encanta todo lo que es producción. Mi pregunta es la siguiente. La presencia del IAME que mencionaste, Gori, ¿influyó en la obtención de mano de obra, de asistencia a Industrias Kaiser? ¿Fue importante? Sí, fue tan importante que fue una de las condiciones por las cuales se radicó la industria acá. Fue importantísima, la primera mano de obra que se utilizó, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta. El éxito del Torino, ¿a qué se debió específicamente, Tolcachín? El motor no creo que haya sido el motor. Voy a decir una mala palabra. El éxito del Torino se debió un poco, en principio, a la audacia de MacLeod de querer hacer un coche como ese, de haber sabido y haber sido orientado, especialmente con la ayuda de Juan Manuel Fangio, un gran apoyo para él, en buscar un estilista de primer nivel. Con el motor tuvimos suerte, digamos, suerte y ayuda de Eduardo Gennari, por supuesto, y con la parte mecánica bajo suspensión, que llegó a ser un coche que, evidentemente, dice Oreste Berta, le fue fácil, digamos, convertirlo en un coche de competición, porque rompimos muchas cosas para llegar a eso. Es un coche que llegó a tener, para esa época, una excelente estabilidad, que por supuesto, en años posteriores, cuando aparecieron los neumáticos radiales, lo convirtió en un coche de mucho más éxito, porque hay una anécdota que puedo contarlo. Peleando con la estabilidad del coche, con que doble bien, qué sé yo, realmente se había puesto difícil, ya los argumentos técnicos ya estaban medios al límite. Un día, sabiendo que existían neumáticos radiales que son de otra característica, primero porque tienen un ángulo de deriva mucho menor que los convencionales de aquel tiempo. Encontramos en una empresa de Córdoba, la gomería, 4 neumáticos radiales SP41. Lo hicimos comprar, 4 quedaban nada más. La firma era Bereleji, me acuerdo ahora. Bereleji hermano. Compramos los neumáticos, los pusimos y hubo gran sorpresa, el coche cambió totalmente. Es decir, ya no tenía mucho sentido seguir incursionando sobre el ángulo que debía tomar el eje trasero para hacerlo un poco más sobreviante, ni otras cosas de dirección. El eslabón final, el neumático, era un límite. Creo que los primeros 2 años nos tuvimos que bancar eso. Cuando pasamos a neumáticos radiales, la cosa cambió completamente. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. ¿La señorita? Ahí, para, por favor. Bueno, muchas gracias por dejarme participar. Yo soy hija de un empleado de Renault que entró en el 56 y se jubiló en el 86 con 30 años de servicio, y bueno, y de mi mamá que entró antes todavía, porque ella lo hizo entrar a mi papá, que está acá presente, y ella, les cuento para el Gregorio Díaz Lucero, que habló sobre las conferencias que tuvo Perón para autorizar la instalación de la Kaiser acá, que contaba que Perón le había dicho sí,
está bueno la idea de instalarlo en Córdoba, pero ojo, no me lleven el personal de la fábrica de aviones. Y mi mamá fue una de las primeras personas que se pasó de la fábrica de aviones a la Kaiser. Es la historia que estamos escuchando ahora, ¿no? ¿Eh? Bueno, quedamos una más puede ser. Sí, acá el señor. Son los pioneros de la industria, ¿no? Que la fábrica de aviones cooperó muchísimo con Renault, con Kaiser, con ICA. Tal es así que yo hice una residencia en el IAME, en el laboratorio de ellos, a través del ingeniero Abril. Y ellos nos enseñaron muchísimas cosas sobre el tratamiento térmico de los materiales, que ellos tenían una experiencia mucho más grande que la que traían de Estados Unidos. Inclusive en la instalación de forja, ellos participaron. Ellos tenían pequeños martillos, pero los que se trajeron aquí, debemos corregir que no eran neumáticos, eran a vapor. Muchas gracias. Bueno, de nuestra parte, gracias a todos. Tenemos que decir porque va a cerrar la doña casa. Dori, ¿está bien? Simplemente invitarlos a todos a acercarse a comer, tomar algo, cerrar la noche y un fuerte aplauso para Marcelo. Muchas gracias.